Muy buenas, bienvenidos a tu unboxing. Hoy os traemos el vídeo del montaje de un PC. En mi caso va a ser un PC gamer, lo voy a utilizar también para edición de vídeo, entonces me hace falta un PC con unas buenas prestaciones. El montaje que voy a hacer yo, voy a dejar en la descripción del vídeo, voy a dejar todo lo que yo he usado, todos los enlaces para que le echéis un vistacillo, por si queréis o tenéis interés de montar algo parecido. Indiferentemente os voy a dejar también un par de montajes más, por si acaso, por ejemplo, vuestro presupuesto no podría llegar a lo mejor a estas características, que yo hay piezas que sí que es verdad que voy a usar unas un poquito superiores, pero las aún más superiores. Yo más o menos he buscado un equilibrio dentro de una calidad-precio y creo que es la más correcta. De todas formas, digo, voy a dejar otro par de equipaciones, otro par de ordenadores con distintas piezas para que podáis echarle un vistacillo. Como habéis visto, yo voy a usar la placa base de MSI, la Z270 Gaming M7. Lleva el chipset Z270 que admite tanto procesadores de última generación de la serie 7 como la antigua de la serie 6. Entonces yo en mi caso voy a usar un i7, el 6700K, que nos va a permitir overclockearlo si tenemos interés con el socket 1151. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestro Intel Core i7 6700K a 4 GHz. Yo creo que es la combinación más correcta porque el irnos al último modelo, al 7700K, nos vamos unos 100 euros más y por lo visto las prestaciones son prácticamente idénticas. Si en un futuro quisiéramos más velocidad, este se puede overclockear y podemos subirle la velocidad y tendríamos un procesador exactamente igual que el que nos viene con el 7700, no hay diferencia. Voy a usar también un disco duro SSD de 500 GB. Para mí este es de los que mejores prestaciones tiene, el 850 Evo. Tiene una lectura y una escritura de más de 500 megas por segundo y de verdad que ya tengo yo uno que monté un Mac Mini hace un año y pico, que también lo podéis ver en el canal. Para mí de lo mejor que hay ahora mismo en el mercado, sin irnos a otro tipo de discos duros que también está fabricando, por ejemplo, Samsung el 950 con el integrado, o sea, con la controladora M2 que nos iría conectada directamente. Si como veis aquí en la placa base, en esta ranura, que disminuye el tamaño y aumenta la velocidad pues como 3 veces. De todas formas, esto calidad-precio es lo ideal. También vamos a utilizar la memoria RAM, son 16 GB, son dos de 16 GB a 3200 MHz. No sé si llegaréis a verlo. Creo que de igual manera solo vamos a usar en Dual Channel para la placa base y creo que es la combinación más correcta. Si en un futuro quisiéramos ampliar a 32, pues compraríamos otras dos barras, otros dos juegos de memoria RAM y podríamos ampliarlo. Yo creo que con 16 GB vamos a estar más que bien. Vamos a usar también la tarjeta gráfica GeForce GTX 1070. Como sabéis está la 1080, pero se nos va a otros 250 euros que creo que ya son innecesarios, no hay tanta diferencia. Elijo también la marca MSI como la placa base porque en relación calidad-precio creo que es para mí la mejor. A mí MSI es la marca que más me gusta tanto de placa base como de tarjeta gráfica. Como fuente de alimentación he usado una Corsair de 750 vatios. Es modulable, la RM750X y nos permite poner los cables que necesitemos. No tenemos que tener todos los cables danzando por toda nuestra torre. Creo que también dentro podríamos haber elegido una un poquito más baja, solamente que con 600, 650 hubiéramos tenido suficiente. Pero bueno, la diferencia eran 10 euros y yo creo que vale la pena el invertir y ya tener una fuente en condiciones. Os comento, el tema de la fuente de alimentación es muy importante. Comprar una buena fuente de alimentación. Esta es un poquito cara, pero es muy buena, tiene muy buenas críticas, muy buenos comentarios. Y creo que vale la pena el invertir un poquito más en una fuente de alimentación que nos dé unos voltajes estables para evitar cuelgues y para evitar fallos en el sistema. Y por último, pues he elegido la fuente de alimentación, la NZXT H440. También podéis ver en los enlaces para que le echéis un vistacillo. Yo me gustaba mucho tanto las prestaciones que te permite como la calidad de materiales. Además el diseño es muy bonito,
Como podéis ver, luego la enseñaré sin la caja. El color blanco, con la ventana de acceso al interior. Se queda muy bonita y creo que es una elección también muy buena. Así que nada, esta es la caja que yo voy a montar. Pero como os he comentado, se puede elegir otro tipo de cajas con la que más os guste y la que más se acceda. Luego prácticamente el montaje es el mismo en una que en otra. Así que nada, vamos a empezar con el montaje, paso a paso y muy detalladamente. Si tenéis cualquier problema, cualquier pregunta, lo podéis dejar en los comentarios que yo os voy a ir guiando en todo momento. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la caja de nuestra placa base. La vamos a sacar. Lleva su protector de plástico para el tema de las cargas electrostáticas. Sacamos también esta funda que nos va a servir para apoyarla. En el interior de la caja nos encontramos la tapa de los puertos de la placa, que esto lo pondremos luego en la caja que hemos comprado. Tenemos el conector de SLI, esto es para conectar dos tarjetas gráficas en nuestra placa para que vayan en paralelo. Tenemos aquí unos cables que, si no recuerdo mal, creo que son alargadores para el tema del RGB, para el tema de las luces, y 4 cables SATA para nuestros discos duros. Una pequeña chapita de publicidad de la placa. Y estos son para luego conectar el tema para encender el ordenador, el reset, las luces de disco duro y tal. Esto lo que nos viene es para facilitarnos. Lo que hacemos es conectarlo directamente en la placa, directamente aquí. Y de aquí lo conectamos a la placa para que sea más sencillo no tener que estar buscando, que sea una conexión directa. Un pequeño manual, el manual de instrucciones, una tarjeta de agradecimiento de MSI, una guía de instalación rápida, unas pegatinas para ponerlo en los cables SATA para saber qué es lo que tenemos conectado y un CD con drivers. Así que nada, vamos a dejar todo esto y vamos a empezar a montar la placa, el micro y el resto de piezas. Quitamos esto. Hemos recogido la caja. Mi consejo, ponemos esta espuma debajo de la placa. Cogemos nuestra placa, la sacamos del envoltorio. Todo esto ya tenemos que tratarlo siempre con mucho cuidado. La sacamos. Y la vamos a colocar encima de la funda que hemos dejado, para que tengamos una pequeña protección. Ahí tenemos nuestra placa. Bueno, una vez que tengamos ya nuestra placa aquí, lo que tenemos que hacer es poner, lo primero que vamos a hacer va a ser poner el micro. ¿Cómo ponemos el micro? Tan sencillo como, vamos a acercarnos, tan sencillo como levantar esta pieza, con mucho cuidado, ¿vale? Esto ya lo levantaría. Le quitamos este plastiquito de protección. Simplemente va a presión, tenemos que levantar esta tapita. Muchísimo cuidado con tocar ahí, porque lleva las puntitas que salen para luego conectar el micro. Si movemos o intentamos hacer un mal movimiento por toda esta parte, nos cargamos la placa. Y esto no tiene garantía, tenemos que tener mucho cuidado. Le quitamos esto, como habéis visto, sale muy fácil y lo desconectamos. Dejamos esto aquí detrás y cogemos el micro. También todo esto lo tenemos que tratar todo con mucho cuidado. Vale, aquí tenemos el micro, lo sacamos de la caja, hacemos esta pestaña para afuera y lo sacamos por aquí y va a ser como más fácil, lo vamos a poder sacar. Lo levantamos de la tapita. Esto ya lo digo, no pasa nada, teniendo mucho cuidado no vamos a tener ningún problema. Simplemente hay que ser muy cautos, con mucho cuidado. Y simplemente tenemos que ver qué posición lleva. Si os dais cuenta, esto lleva, vamos a ver si lo podemos ver de cerca, lleva esas dos ranuritas que nos va a forzar a que vaya en una sola posición. Y aparte tiene esta flechita, que nos indica que esa punta, esa flechita tiene que ir aquí. Quiere decir de que este micro tiene que ir en esa posición. Entonces lo sacamos con muchísimo cuidado, con mucho cuidado, sin que dé sin que se nos escape, sin que se nos suelte nada. Se queda ahí, tal cual. No hay que apretarlo ni hacerle nada, simplemente dejarlo caer con mucha suavidad. No tenemos error, o sea, no va a haber fallos a la hora de colocarlo.
la colocación que hagamos va a estar bien, porque si no, no encaja. Y como digo, tenemos que hacer caso de esa flechita que hay ahí, que tiene que coincidir con esa marca. Si no fuera esta placa, pues llevaría otra marca, no hay ningún problema. Y luego lleva esas dos muecas que hace que sea esto imposible el que falle. Bajamos la tapita esta para abajo. Si os dais cuenta, tiene que pasar por debajo de ese tornillo. ¿Veis? Pasa por debajo del tornillo. Y ya tenemos que bajar esta palanquita hacia abajo. Está bastante fuerte, o sea que no tengáis miedo. Se coloca debajo y se quedaría puesto sin ningún tipo de problema. Ya tendríamos puesto nuestro micro. Como podéis ver, es muy sencillo. Vale, siguiente punto, poner la memoria RAM, que la tenemos por aquí. Como podéis ver, tenemos el protector que hemos puesto debajo de nuestra placa para que no apoye en ningún sitio ni nada metálico. Evidentemente tenemos que tener siempre cuidado. Y tenemos que poner ahora a colocar nuestra memoria RAM aquí. Esto simplemente lo desprecintamos. Como podemos observar, pasa que no sé si lo vais a ver bien. Aquí tenemos una señalización que nos pone los slots de la memoria. Vamos a dar la vuelta para que lo veáis perfectamente. Vamos a ampliar un poquito más. Como podéis ver, a ver, ahí menos, que si no, no lo veis. Como podéis ver ahí aparece DIMM B1, DIMM B2, DIMM A1, DIMM A2. Y como podéis ver, nos aparece de que usemos primero el DIMM B2 y el DIMM A2. Quiere decir de que tenemos que usar, como vamos a usar Dual Channel, tenemos que usar esta ranura de aquí y esta ranura de aquí. Vamos a usar dos tarjetas. ¿Cómo las instalamos? Pues muy sencillo, simplemente abrimos las tapitas, de acuerdo, ya tendríamos abierta para conectarlas. Ya tenemos nuestras ranuras sacadas y tenemos que simplemente conectarlas, da igual cuál conectemos en cuál sitio. Si os dais cuenta, esta parte de aquí es un poquito más larga que esta de aquí, entonces tenemos que fijarnos qué parte es más larga de cada cual y hacer la conexión. Simplemente se desliza por los dos carriles y cuando llegue aquí abajo hacemos presión hasta que las dos patillas saltan. Una y dos. Ya tendríamos una conectada. La otra exactamente igual. La ponemos, la colocamos en el carril y apretamos fuerte. Una y dos. ¿De acuerdo? Ya tendríamos nuestra memoria RAM conectada a la placa base. Continuamos con la instalación y lo que vamos a hacer va a ser abrir nuestra caja de nuestro disipador. Como sabéis, vamos a montar un Noctua NH-D15. Así que vamos a sacarlo de la caja. Aquí tenemos en la primera caja que vemos, tenemos los herrajes, la pasta térmica. Como podéis ver, la presentación es impecable, viene todo muy bien presentado. De este disipador, que bajo mi punto de vista es lo mejor que podemos comprar, mucho más que si intentamos comprar un disipador de refrigeración líquida. Yo mi consejo es que os vayáis a algo así, os va a salir más barato incluso y una calidad excepcional. Aquí podemos ver, aquí sacamos la caja que es el disipador en sí. Como podéis ver, el tamaño es realmente grande. Tiene un tamaño considerable. Quitamos esta caja de por aquí. Y como podéis ver, es espectacular. Quitamos este cartoncillo. Y aquí tendríamos nuestro disipador Noctua de NH-D15. Y dentro de la caja nos queda nada más que otro disipador. Aquí lo tenemos. Vamos a seguir el manual también que nos viene con el disipador. Aquí podemos ver, porque tenemos un pequeño manual por cada tipo de socket que tengamos. Como nuestro es un 1151, usamos este manual. Tenemos que elegir estas piezas que tenemos aquí, ¿vale? Y las vamos a ir preparando para montarlas. Así que os voy explicando paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es quitar este disipador. Para quitar este ventilador, para quitarlo simplemente lleva esta pequeña pestaña aquí. Apoyamos con cuidado,
levantamos y en este lado exactamente igual, levantamos y estiramos y ya este ventilador saldría sin ningún tipo de problema, porque nos hará falta quitarlo para luego ponerlo. Lo dejamos aquí aparte, que este es el que va en el centro. Siguiente paso, nos vamos a ir a la placa y aquí le vamos a dar la vuelta con mucho cuidado. Le vamos a dar la vuelta, apoyamos todo con cuidadito y tenemos que colocar dentro de la caja que nos viene con el disipador esta pieza de aquí. Esta pieza la tendremos que colocar, si os dais cuenta esto lleva aquí dos agujeritos y aquí uno. Pues la posición es siguiendo este lado. Como podéis ver, encajaría de esta forma. Este agujero coincidiría con ese tornillo de aquí. De esta forma saltaría o evitaría el tornillo. Este proceso también lo podemos hacer con la placa puesta, pero yo lo he creído más conveniente de hacerlo de esta forma. Ahora con mucho cuidado, vamos a quitar el zoom. Con mucho cuidado lo que hacemos es sujetar la placa y esto lo tenemos con la mano mientras que volvemos a apoyar la placa en nuestra esponjita para que esté lo más protegida posible y no ni arañar nada ni estropear nada. Se nos quedarían las 4 puntitas estas por aquí. Y estas 4 puntitas tenemos ahora que colocarle las siguientes piezas. De estas de aquí tenemos, como nos indica en el manual, la NM y MB2, que son un poquito más grandes que las otras que lleva, que son un poquito más pequeñas. Que esto, si os dais cuenta, pone aquí para AMD. Cogemos estas 2 piezas y abrimos los tornillos que tenemos aquí para seleccionar los que nos hacen falta. Los podemos volcar dentro de la caja para no perderlos. Y tenemos que tener en cuenta cómo queremos montarlo. Mi idea es de que los disipadores vayan apuntando hacia acá, que es luego la parte donde va a tener otro disipador la propia caja y nos va a permitir que el aire caliente lo extraiga hacia afuera. Entonces, para hacerlo de esa forma, tendremos que colocar estas piezas en esta posición. De esta forma, lo que haremos es luego cuando coloquemos el disipador, que los ventiladores extraigan el aire hacia esta parte, que es donde va a estar justo encima el ventilador de la caja. Para poner esta pieza, lo primero que tenemos que hacer es ponerle estos separadores de plástico. Simplemente es dejarlos caer, cada uno en un agujero, un tornillo, perdón. Y estas piezas las colocamos justo aquí encima. Una por aquí y la otra por aquí. Cogemos las cuatro tuercas que llevan, que son estas, y las colocamos. Una por aquí. Aunque lleva para poder apretarlo con la mano, si veis, sin hacerle excesivamente mucha fuerza, con un destornillador los llevamos hasta que hace contacto con la chapa, sin apretar, los dejamos todos a ras. Y una vez que lo tenemos, le damos un apretoncillo. Ya digo, sin pasarnos, porque no hace falta tampoco que esté muy apretado, pero que quede firme. ¿Vale? Una vez que lo tenemos así apretado, ya luego el disipador irá en esta posición, de esta forma. Lo único que pasa es que lo vamos a montar ya después de montar la placa en la caja. A mí me gusta poner lo que es el soporte del disipador antes de montarlo en la caja. Y luego ya el disipador, una vez que tengamos toda la caja, toda la placa en la caja, pues ya montarle el disipador. Pues nada, vamos ahora con la parte del montaje en la caja. Bueno, el siguiente paso que tenemos que hacer es empezar a abrir la caja. Lo que vamos a hacer va a ser, bueno, os voy a enseñar un poquito. Es una caja bastante pesada. La forma de abrir la caja, si os dais cuenta, lleva este diseño por aquí que nos va a permitir esta tapita levantarla para arriba y esta estirarla para abajo. Si nosotros le estiramos, sacamos esta parte. Esto lleva esponja, o sea que la caja la verdad es que me ha gustado bastante para el tema de la insonorización. La vamos dejando, esta tapa la vamos dejando aparte. Damos esta tapa también de arriba. Sale también a presión. Igual también está acolchada para eliminar sonidos. Aquí lleva todo el tema de las botoneras.
que se quedan en la parte de aquí de arriba. Ahora le damos la vuelta a la caja y lo que vamos a hacer va a ser desmontar este tornillo, este tornillo, este tornillo y este tornillo. Estos se pueden quitar a mano. La primera vez que lo quitéis a lo mejor cuesta un poquito, os hará falta un destornillador, pero bueno, después llega ahí hasta un punto, no hace falta quitarlos del todo, se queda sujeto dentro de la propia carcasa. Y ya estiramos hacia atrás y la sacamos. De igual manera viene con su protector. Este va un poquito dañado por todos los cables que os enseñaré ahora que lleva en medio. Quitamos esta también. Y ya tenemos nuestra caja abierta y preparada para montar el resto de piezas. Como os he dicho, aquí quedan la parte de arriba, los botones de encendido y reset, el micrófono auricular, los USB 3.0 y los USB 2.0 normales, que os explicaré luego también cómo colocarlos. En esta parte de aquí podremos colocar los discos duros SSD o de 2,5. Yo voy a colocar un SSD que os he enseñado, que es el Samsung 850 Evo de 500 GB. En esta parte de aquí detrás colocaremos la fuente de alimentación, que también la voy a enseñar ahora. Y aquí detrás tenemos todo el tema de cableado. Como podéis ver, lleva un montón de cables. Y aquí vamos a tener en cuenta dos cosas. Bueno, aquí lleva el tema de tornillerías para luego colocar todas las cosas. Tenemos varias cajas o varios huecos para poder colocar distintos discos duros. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y ahí debajo tenemos hasta para poder poner un sexto. Estos cableados son todos los que van a bajar directamente a la placa, los tenemos todos por aquí. Esto es los conectores USB 3.0, el 2.0 y las conexiones de reset y power. Y luego aquí tenemos una cosa que es un poquito curiosa, que esto no todas las cajas lo llevan. Yo voy a explicar para qué es. Es esta pieza de aquí. Esto es como una especie de switch, un hub para el tema de la disipación, para el tema de los ventiladores. En esta caja lo digo porque si compráis esta caja exactamente igual, para montarlo tendréis que hacerlo como yo lo voy a explicar. Tenemos que colocar el ventilador principal, el del micro, tenemos que enchufarlo aquí. Y desde aquí vamos a conectarlo a la placa base. ¿Por qué? Porque de esta forma nos va a permitir controlar el resto de ventiladores. ¿Vale? Aquí tenemos, bueno, no lo he enseñado, esto lleva un pequeño filtro. Y aquí tenemos otro montón de ventiladores. Aparte tenemos detrás otro. Y se pueden colocar otros 3 arriba y otro debajo. Entonces estos 3 ventiladores, si nosotros los colocamos tal cual a la placa o tal cual a una fuente de alimentación, van a funcionar siempre a pleno rendimiento. Pero como nos interesa de que el ordenador sea silencioso, que no nos moleste, lleva el sistema que es propio de la propia placa y que funciona así. O sea que es que hay que conectarlo de esta forma, que nos va a conectar todos los ventiladores de toda la caja a este switch, a este hub. Y desde este hub nos vamos a conectar a la placa base para poder regular la velocidad de los ventiladores. Así que nada, vamos a continuar. Bueno, luego también lleva aquí de arriba, os lo voy a enseñar ahí, esta piececita que lo que va también a controlar van a ser los LED de la propia caja. Lleva algunos LED y a través de esto también nos lo va a controlar. Vamos a montar la placa dentro de la caja. Colocamos nuestra caja con mucho cuidado de no dar golpes contra la mesa ni contra ningún lado. La colocamos en esta posición para tener acceso. El siguiente paso, vamos a colocar la rejilla que va a ir ahí, que es la propia de la placa. Esto vendrá dentro de la caja. Esta pieza que ya la enseñé, lo único que tenemos que hacer es sacarla de aquí y ponerla a presión dentro del hueco que tenemos ahí. Para colocarlo simplemente lo ponemos por la parte de atrás en esta posición y le apretamos hasta que entra. Tenemos que oír un pequeño ahí, que veis que está bien colocado por todas partes y que encaja a la perfección, porque luego esta va a ser la forma que va a tener la propia placa para que nos dé simplemente los huecos de cada conector. Para colocar la placa es muy sencillo, simplemente tendremos que, si podéis ver ahí, este tornillo, bueno, esto es simplemente para sujeción, esto no va a enganchar. Bueno, son tuercas, esa tuerca,
tenemos otra aquí, son en total 9 tuercas. Tenemos que hacerlas coincidir dentro de estos agujeritos que tenemos en la placa. Por ejemplo, vamos a ampliar ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí. Tiene también 9 agujeros, o sea que no vamos a tener ninguna duda. Lleva la pequeña estrellita esa para hacer contacto con masa, por lo que no vamos a tener ninguna duda. Simplemente es colocarlo y hacerlo coincidir los agujeros con los tornillos esos que os he enseñado ahí. Así que nada, vamos a ello. Bueno, ya tenemos alineado todos los tornillos dentro de la propia caja. Así que lo único que tenemos que hacer es poner unos tornillos. ¿Qué tornillos vamos a utilizar? Estos. Vienen dentro de la propia caja, en la cajita esta que os he enseñado antes. Esta que os he enseñado por aquí. Dentro vienen varios tipos de tornillos. Los que nos van a hacer falta son estos. De los que más cantidad hay, si usáis la misma caja que estoy usando yo, de los que más cantidad hay, los que tienen la rosca un poquito más gruesa. Así que nada, cogemos 8 tornillos. El resto de los tornillos los utilizaremos para si queremos luego poner más adelante algún disco duro, si queremos poner alguna otra pieza. Y los vamos colocando en los huecos que os he enseñado yo antes, en los sitios que os he enseñado de antes. Cogemos y los colocamos. Se aprietan, vamos, con fuerza pero sin pasarnos, o sea que estén sujetos, pero tampoco hay que hacer mucha fuerza porque podemos dañar la placa base. Otro por aquí, como podéis ver se van quedando todos puestos. Pues nada, el siguiente paso que va a ser montar la fuente de alimentación. Para montar la fuente de alimentación, lo primero que tengo que hacer es quitar estos tornillos. ¿Vale? Una vez que lo quitamos, lo dejamos esto aparte. Y vamos a sacar nuestra fuente de alimentación. La que yo voy a usar va a ser la Corsair RM750X de 750 vatios. Y bueno, esto yo os aconsejo de que sea buena. A mí esta marca me gusta mucho, considero que es muy buena, tiene una calidad excepcional y lo vais a ver simplemente en la propia fuente de alimentación, cómo viene preparada, cómo viene guardada para que lo apreciéis. Abrimos la fuente de alimentación y fijar la presentación. Aquí tenemos el manual, que es común para todas. Sacamos este plastiquito de aquí y fijar cómo viene la fuente de alimentación. Pesa una bestialidad. Viene con su protector, con su fieltro, con su bolsita de fieltro para que venga bien protegida. Es modular. Lleva componentes de la máxima calidad, condensadores japoneses y fijaros qué maravilla. Pesa bastante, tiene un montón, la verdad parece mentira que esto tan pequeño pese tanto. En tema de componentes es muy bueno. Lleva la eficiencia energética 80 Plus Gold, o sea que solamente tenemos el paso por encima que sería el platino. O sea, es dentro de lo que cabe, dentro de un precio que aunque son caras no es excesivamente caro, sale por unos 100 y poco euros. Es de lo mejor que podemos tener, y para el ordenador que estamos montando yo os aconsejo, a ver, si queréis montar algo más barato pues habrá que buscar algo más económico, pero si queréis montar un ordenador en condiciones con unos buenos componentes, la fuente de alimentación es vital. El tener unas tensiones estabilizadas que no den fallos y tal va a ser primordial. Así que nada, vamos a montar la fuente de alimentación, que os voy a explicar cómo se hace. Luego dentro de esta bolsita tenemos los conexores. Como es una fuente de alimentación, si os dais cuenta, lleva los cables. Bueno, los llevamos todos aquí y de esta forma solamente utilizaremos los que realmente necesitemos. No vamos a tener como la fuente de alimentación de baja calidad, que tenemos todos los cables conectados. Esta, al ser modular, nos permite conectar solamente los cables que necesitemos. Así que nada, vamos a hacer el proceso de montaje dentro de la caja. Para montar la fuente de alimentación, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente tenemos que ver qué posición va a ir hacia abajo. La posición de la fuente va a ser esta, así de esta forma, para que dé la ventilación, saque el aire hacia abajo. Como nuestra fuente de alimentación, o sea, nuestra caja lleva el disipado por la parte de abajo de la fuente de alimentación, tendrá que ir en esta posición. La colocamos así y esta cajita que hayamos
quitado, tenemos que colocarla de esta forma. ¿Qué vamos a utilizar? Utilizaremos los tornillos que son hexagonales dentro de la fuente de alimentación, de la caja. Llevamos unos tornillos que tienen esta forma. Como podéis ver, son tornillos con la cabeza hexagonal. Son los tornillos que tenemos que utilizar. Lleva nada más que 4. La bolsa, si lo veis, lo pone aquí también. Son los tornillos que utilizaremos. Colocamos esta pieza aquí, que luego es la que nos va a sujetar directamente la placa a la caja. Ponemos los 4 tornillos. Una vez que tengamos ya nuestra fuente de alimentación con el marco de chapa para sujetarlo a la caja, nos vamos a ir a nuestra bolsa de cables. ¿Qué cables tenemos que coger? Pues os explico. Dentro de esta bolsa, si elegís la misma, si no, pues serán parecidos o iguales. Este cable, que como podéis ver lleva esta conexión y luego esta por aquí. Si no recuerdo mal, son 24 pines. Y si la placa era antigua, usaba nada más que 20 pines. Como nuestra placa es más moderna, lleva todos los pines. O sea que vamos a utilizar todos los pines. Este es el cable que tendremos que conectar desde la fuente de alimentación. Como podéis ver, ya tenemos aquí todas las conexiones. Aquí tenemos la conexión de 24 pines ATX. Y aquí tendremos que conectar este conector aquí. Y este conector aquí. Ya tendremos esta luego esta parte irá a la placa, que os enseñaré después dónde va exactamente. ¿Qué otro cable vamos a utilizar? El de la tarjeta gráfica. Conectamos este cable a la fuente de alimentación. Si os dais cuenta, tenemos aquí este. Voy a acercarlo un poquito más. Tenemos estos. Este y este, que son para periféricos o para conectores SATA, para conectar discos duros, conectar sistema de CD-ROM, lo que queramos. Esto de aquí lo tenemos para conectar la CPU y la tarjeta gráfica, y este de aquí abajo, que es el que hemos usado para la placa base. Entonces conectamos, dejamos este conector que lleva en la punta, que lleva varios conectores, un poquito, esto lo dejamos para la placa base. Y este, o sea, para la tarjeta gráfica, y este lo conectamos aquí. Vamos a conectar, da igual porque las tensiones son las mismas en uno y en otro. El siguiente cable va a ser el conector o el cable para alimentación de la CPU, del microprocesador, que es este que vemos aquí. Además lo pone CPU. Este cable igual, lo conectamos en uno de los switches de aquí, en uno de los conectores, y esta punta luego irá a la CPU, que también os lo explicaré después posteriormente. Y por último, como yo solamente voy a usar un SSD, vamos a utilizar este cable. Este cable lleva los 6 conectores, los 6 puntas aquí, y lo conectamos a cualquiera de estos. Total, que se nos quedarían en total 4 cables. Placa base, SSD que vamos a utilizar, CPU y tarjeta gráfica. Así que nada, vamos a montarlo y seguimos. Para montarlo muy sencillo, metemos todo la rista de cables por aquí. Tendrán que salirnos por aquí por un lateral, que luego ya conectaremos tranquilamente. Los metemos todos, acercamos poquito a poco la fuente de alimentación y ya simplemente es apretar con la mano para que se quede unido. Por aquí. Esto es lo peor a lo mejor de la caja que podría decir. Los tornillos estos, como la chapa es tan finita, si no tenemos cuidado se pueden pasar. Esto tampoco hace falta que esté sumamente apretado, se puede pegar un apretón con un destornillador, pero así con la mano es más que suficiente. Y ya nos van a salir los cables por esta parte de aquí, de abajo. Los tenemos todos por aquí. Ahora aquí vais a ver un montón de cables, parece que hay demasiados, pero como lo vamos a ver uno a uno no vamos a tener ningún problema, o sea que no os preocupéis, que es muy sencillo. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser colocar la unidad de SSD en este lado. ¿Cómo lo hacemos? Pues tan sencillo como quitar, este por ejemplo está muy apretado, con un destornillador. Aflojamos el tornillo, lo quitamos, lo sacamos de aquí y aquí vamos a conectar nuestro SSD. Bueno, vamos a abrir nuestro SSD, como os he dicho, el Samsung Evo 850. Creo que es de lo mejorcito calidad-precio que hay. Tiene una tasa de transferencia de más de 500 MB de escritura y de lectura. Y en archivos pequeñitos también funciona, vamos, es
para mí de los mejores. Ya tengo uno que si veis el canal, subí un vídeo del montaje de un Mac Mini cambiándole el disco duro de disco por uno de estos SSD, y como podéis ver no pesa nada, muy chiquitito. Vamos a montarlo. Para colocar el disco duro dentro del soporte, simplemente cogemos el disco duro, lo colocamos aquí y lo alineamos para que se quede de esta forma, con los agujeros conectados dentro del propio, o sea, para que se queden alineados los agujeros. Y tenemos que utilizar este tipo de tornillos. Dentro de la propia caja nos aparece y nos vienen como M3, el símbolo del asterisco 5 flat. Son un poquito más finos que los que hemos utilizado antes, nos van a hacer falta 4. Cogemos los 4 tornillos y simplemente tendremos que colocarlo aquí así y apretarlos para que se quede sujeto a la placa. No hace falta apretarlos ni hace falta tampoco el forzar nada. Con lo que tenemos es más que suficiente. Ponemos otro tornillo y ya tendríamos esto con su chapita para poder sujetarlo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dentro de la caja de la placa nos vamos a encontrar un cable serialata. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dejar conectado ya uno dentro del cable. Lo conectamos. Ahora otro proceso que tenemos que hacer es sacar de esa parte de ahí, de este agujero, tenemos que sacar un trozo de cable, o sea, del cable que hemos metido para el disco duro. Apartamos esto, porque si lo conectamos el disco duro luego nos va a costar más trabajo ponerlo. Le damos la vuelta, que lo veáis. Aquí tenemos todos los cables y este es el que vamos a utilizar para el disco duro. Entonces, esta punta de aquí es la que vamos a meter por el agujero de aquí abajo. Como podéis ver, nos ha salido por ese agujero y es el cable que vamos a utilizar para conectar nuestro SSD. Lo conectamos y ya se quedaría de esta forma. Metemos otra vez todos los cables por aquí, porque este luego lo sacaremos por estos agujeros que son los que nos van a dar, para que no se quede por aquí en medio, para que quede la instalación más bonita. Metemos todo por aquí y esto lo deslizamos y lo dejamos tal cual. Le ponemos su tornillo de sujeción y ya tendríamos nuestro SSD instalado físicamente en la caja. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser empezar a interconectar todo lo que llevamos por ahora conectado. Tenemos que conectar también los cables USB que van por aquí, que son los de la propia torre. Tenemos que conectar el SSD a estos conectores que tenemos aquí, que son los que nos va a dar la información, lo que va a transmitir la información a la placa. Tenemos que conectar estos de aquí, que son los de la fuente de alimentación de la placa. Tenemos que conectar este de aquí, que si os dais cuenta lleva dos, uno de 8 pines y otro de 4. En nuestro caso, nuestra fuente de alimentación viene con el de 8 pines. Antiguamente otra fuente de alimentación llevaba solamente el de 4. Entonces vamos a hacer la conexión al de 8 pines solamente. El de 4 lo vamos a dejar sin utilizar. Y nada, vamos a empezar a hacer las conexiones para que lo vayáis viendo poco a poco. El primer cable que vamos a conectar va a ser el serialata. ¿Qué tenemos que hacer? El cable que hemos metido por esta parte, el que va a la corriente no, porque ese ya está conectado a la fuente de alimentación. El que hemos conectado después, que os he dicho que venía dentro de la propia placa, lo vamos a sacar justamente por aquí. Por ese agujerito lo vamos a sacar y lo vamos a conectar en el SATA 1. Esto es muy sencillo de hacer. Vamos a hacerlo. Como podéis ver, lo sacamos por aquí y ya simplemente tenemos que conectarlo. Va en esta posición, lo alineamos, cuesta un poquito, pero y ahí está. Ya tendríamos conectado nuestro cable serialata a la placa base. Ya tendríamos la primera conexión. Siguiente conexión, le vamos a conectar la fuente de alimentación de la placa, tanto el de la propia placa como el de la CPU. ¿Qué tenemos que hacer? Le damos la vuelta y vamos a meter el cable este gordo, que es el que vimos al principio. Sacamos este cable, luego ya lo volveremos a meter. Y sacamos también el de la CPU, que es este, que lo vamos a llevar por esta parte, por aquí en medio, y lo vamos a sacar por aquí, que es donde lo vamos a conectar. Este ya no lo vamos a utilizar, que es el del SSD, lo vamos a meter ahí debajo para que no nos moleste. Luego ya después le pondremos unas bridas ahí debajo, lo dejamos aquí conectado para que no nos moleste, y luego le pondremos unas bridas para que se quede bien. Este, que es el de la tarjeta gráfica, también lo vamos a dejar preparado. Lo vamos a sacar también por el mismo sitio que el de la CPU. Lo sacamos todo por aquí y ya después ya lo meteremos lo que nos sobre. Le volvemos a dar la vuelta y los tenemos aquí. Vamos a hacer la conexión. Vamos a acercarnos un poquito. Este cable, que es el de la fuente de alimentación, lo conectamos aquí directamente. Tan sencillo como alinearlo, solamente lleva una posición, o sea que no os preocupéis si no sabéis exactamente cómo va. Solo lleva una posición, no vamos a tener error. Y lo apretamos hasta que oigamos el clic y que veamos de que está bien conectado. El resto del cable pues lo sacamos para afuera para que se quede la instalación lo más limpia posible. Y este va a ser el que veis luego a la tarjeta gráfica.
Esto lo dejamos así. Esto ya luego va a gusto de consumidor. Esto ya pues lo podemos ir subiendo, bajando para que no se nos quede por un lado, para otro, como más nos guste. Así parece que se queda curioso, pues así lo dejamos. Siguiente paso, conectar el cable de la CPU, que es el que hemos dicho que hemos sacado por aquí arriba. Simplemente tendremos que hacer la conexión. Igual manera, solamente lleva una posición, o sea que no va a haber ningún tipo de problema. Lo giramos, lo conectamos hasta que oigamos un clic. Y se queda de esta forma también muy limpia porque se quedan todos los cables por aquí metidos y no se ve ninguno. Ya tenemos lo que es la alimentación tanto de la placa base como del SSD. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser empezar a conectar la placa, la caja, todos los cables que nos vienen con la caja a nuestra placa base. Aquí tenemos todos los cables, si os podéis fijar, vamos a ampliar un poquito. Aquí tenemos el cable de reset, el del disco duro, el del cable de encendido y los cables de LED, más y menos. Aquí tenemos el HD audio, que esto es el cable de conector del micrófono y de los auriculares que tenemos en la parte de arriba de la caja. Aquí tenemos los dos USBs 2.0, que como sabéis lleva dos USBs arriba 2.0 y otros dos que son 3.0, que es este cable. Así que nada, vamos a hacer la conexión de este mazacote de cables y os voy a explicar cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser interconectar estos cables que tenemos por aquí del power, del LED y tal, lo vamos a conectar a esta piececita. Esta piececita nos viene dentro de la placa base, que nos facilita luego la conexión en la placa base. El proceso es muy sencillo, si os dais cuenta nos lleva estos cablecitos y algunos pone más y menos. Si no lo pone, si os fijáis, vamos a ampliarlo un poquito para que lo veáis. Si os fijáis, a ver si conseguimos que enfoque, lleva ahí una flechita en la punta, justo aquí, que nos indica la posición más. Entonces lo que tenemos que hacer es, en esta pieza de aquí, buscar las conexiones más y menos. Si os cuenta, aquí tenemos el reset switch, que es el cable. En este en concreto no pasa nada porque esto realmente lo único que hace es un puente en la placa para decirle a la placa que se resete. Entonces nos da igual ponerlo más con menos que menos con más. Pero si queremos seguirlo, como el más está aquí, tendríamos que hacer la conexión de esta manera. El HD LED, exactamente igual. Aquí tenemos el HD LED, el positivo sería este de aquí, lo conectamos de esta manera. Y aquí a la vuelta igual, Power Switch, lo conectamos aquí, y el Power LED que lo conectaríamos en el que nos queda. Vale, de esta forma lo que hemos hecho ha sido un conector que va a ser mucho más sencillo de conectarlo luego a la placa base. Así que nada, lo que tenemos que hacer ahora es pasar todos estos cables por la parte esta de aquí abajo, por el hueco que nos queda aquí en esta parte de aquí abajo. Entonces, todos estos que los vamos a conectar, los metemos por aquí para que nos salga al otro lado, para poder hacer las conexiones. Y ahora le damos la vuelta a la caja y ya los tenemos todos por aquí. Ya simplemente tenemos que interconectar todos estos cables en la parte de aquí abajo. Aquí abajo tenemos, por ejemplo, los USB que son normales, el 2.0, el USB 3.0. Aquí tenemos la conexión esta que hemos hecho y el audio que tendremos que conectarlo en esa posición. Os lo enseño por aquí otra vez. Voy a iluminar esto un poquito mejor para que lo veáis. Tenemos aquí el cable de audio, aquí tenemos los dos USBs 2.0, aquí tenemos el USB 3.0 y aquí tenemos la conexión que hemos hecho, que hemos conectado los cablecillos para el encendido y tal. Luego, si os dais cuenta, aquí la tenemos un botón también de encendido y otro de reset, y este es para el overclocking, para el tema de aumentar la potencia para poder regularla desde la propia. Así que nada, vamos a hacer las conexiones de estos cables. Vamos a empezar por orden y vamos a conectar el cable de audio. Me estoy dando cuenta que va a ser mejor meterlos por las salidas de aquí debajo. Los vamos a sacar justo por aquí debajo para que se vean los mínimos cables. Entonces, este lo echamos hacia atrás, no lo traemos para acá, lo subimos por aquí. Si os dais cuenta, el cable de audio lleva un pin que está vacío, entonces no hay pérdida. La conexión solamente nos deja hacerlo de una forma. Nos facilita de esta forma el poder hacer la conexión. Ya tenemos ahí un cable. El cable USB, vamos a hacer la misma operación. Lo vamos a sacar para atrás y lo vamos a pasar otra vez por aquí debajo. De esta forma la instalación, esto es simplemente estética, si os da igual pues se puede conectar donde queráis. Y vamos a hacer la conexión aquí, que de igual manera solamente lleva una posición. Si la placa llevara o la caja llevara más conectores, pues podríamos poner más USBs, a lo mejor 2.0. Si os dais cuenta, fijaros cómo queda. Y ahora vamos a poner USB 3.0, que este posiblemente sea el más sencillo, que también lo vamos a sacar por la parte de abajo, por donde metimos la del disco duro, y de esta forma se va a quedar mucho más curioso.
Hacemos la conexión, está sacado un poquito más justo, despacio. Se quedaría de esta forma. Ya tendríamos también el USB 3.0 conectado. Y ya solo nos quedaría este cablecito, que también lo vamos a pasar por debajo. La verdad es que el haberlo metido por aquí ha sido un error, porque así se va a quedar mucho más limpia la instalación. Y igual lleva un conector que no entra en ningún sitio, simplemente es conectarlo. Una cosa que estoy apreciando, como estos cables a lo mejor quedan un poquito más fuera y a lo mejor están tocando aquí al SSD, no habría ningún problema en cambiar la unidad y ponerla aquí. Simplemente desconectamos estos dos cables, los pasamos por detrás, los subimos por este agujero y lo conectamos aquí, que yo posiblemente lo vaya a hacer el cambio, para que se quede esto un poquito más curioso y no se quede tan forzado ni se vea todo aquí tan a mogollón. Aquí se va a quedar mucho más limpio. Así que nada, voy a cambiarlo en un momentillo y seguimos. Pues nada, como os he comentado, ya acabo de cambiar el disco duro SSD de esta posición a esta. Y así se nos va a quedar la instalación un poquito más limpia, porque el cable USB 3.0 ocupa aquí un poquito de espacio. Que se podría haber dejado, no habría habido ningún problema, pero bueno, de esta forma, como aún tenemos espacio, se nos queda más limpio. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser conectar nuestra tarjeta gráfica. El proceso que vamos a seguir va a ser tumbar la placa base y ya os voy explicando. Pues nada, para conectar la tarjeta gráfica el proceso es muy sencillo. Simplemente vamos a tener que vamos a usar este slot de aquí, ¿vale? Es el PCI Express y lo que tenemos que hacer es, porque ocupa dos huecos, es quitar de aquí. Tenemos que quitar de aquí dos slots. En esta placa y con esta caja, tendríamos que quitar, como ocupa dos slots, dos huecos aquí en esta parte, tendremos que quitar la que empieza por el segundo hueco. Lo quitamos, cogemos el tornillo con cuidado de que no nos caiga encima, luego nos hará falta, y el otro. Podemos aflojarlo un poquito y ya quitarlo incluso con las manos. A lo mejor nos cuesta más trabajo o menos, depende. Quitamos los dos tornillos y estas chapitas las guardamos. Las guardamos o las tiramos. Realmente ya si vamos a utilizar ese tipo de placas no nos va a hacer falta. En mi caso, como sabéis, voy a utilizar una GTX 1070 de MSI, de la misma marca que la placa base, y lo que tendremos que hacer es quitar este protector que lleva aquí, que es la conexión al PCI Express. De esta forma ya lo giramos por aquí, lo colocamos por aquí y ya simplemente es encajarlo dentro del slot. Se me ha olvidado deciros de que tenéis que abrir esta tapita, la dejamos abajo. Cuando hagamos presión esa tapita tiene que cerrarse, igual que pasó con la memoria RAM. De esa forma se quedaría enganchada. Conectamos por aquí. Esto hacerlo con mucha precaución. Yo, para que lo veáis bien, lo tengo puesto así. Voy a poner por aquí un poquito más de luz. Como podéis ver, simplemente es allá bajarla y ya se quedaría conectada. Y si os dais cuenta, he hecho un pequeño clic. Ese clic quiere decir de que ya se ha quedado completamente enganchada. Le ponemos los tornillos que habíamos quitado en un principio. Con mucho cuidado, ¿vale? De que no se nos caiga ninguno. La ajustamos en su sitio para que los conectores se nos queden libres por la parte de atrás. Un tornillo. Bueno, realmente el otro no hace falta, porque el otro no va a hacer presión. Realmente con el que le acabamos de poner es más que suficiente. Se queda la placa completamente sujeta. Como sabéis, las placas base, o sea, las tarjetas gráficas llevan una alimentación adicional que se alimenta por aquí, que son los cables estos que hemos traído, que hemos dejado por aquí y que habrá que conectar ahora. Y por otro lado lleva estas dos piececitas, que esto es para interconectar varias tarjetas gráficas. En nuestro caso solamente vamos a utilizar una, por lo que estas dos conexiones, que nos viene el cable dentro de la caja de la gráfica, también nos va a permitir grabar. Nosotros en principio lo vamos a dejar tal cual. Conectamos ahora los cables de alimentación que tenemos aquí y como podéis ver aquí tenemos uno que son 8 pines. Perdona que no lo estaba diciendo. Aquí tenemos uno que es de 8 pines y luego en la otra punta tenemos otro de 3 más 2. En este caso solamente vamos a utilizar estos 3. Quiere decir que vamos a utilizar estos 8 pines para este conector de aquí y estos otros 3 pines para este conector de aquí. Así que nada, hacemos la conexión. Todo esto, pues como os he dicho siempre, con mucho cuidado, sin forzar nada, que veis de que las piezas van entrando solas. Como podéis ver, ya hemos dejado conectado uno de los cables. Y ahora el otro, este se nos quedará libre y haremos la conexión justo en el de al lado. Con la puntita esta que nos permite cerrarlo, lo conectaremos así. Y ya se nos quedaría, esto lo bajamos para abajo para que se quede lo más curioso posible. Esto ya luego es simplemente estética. Esto vamos por aquí, luego le pondremos una brida y sujetaremos los cables para que se nos queden. Y ya tendríamos conectada también nuestra tarjeta gráfica al
la placa base, como podemos ver. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser conectar nuestro disipador, ¿vale? Que lo tenemos aquí, al micro. ¿Cuál es el proceso a seguir? Pues lo primero que tenemos que hacer es echar un poquito de pasta térmica. Esta pasta térmica nos venía con el propio disipador. Por lo visto es de muy buena calidad. O sea que aparte de pagar lo que es el disipador, que es de muy buena calidad, con muy buenas terminaciones, nos viene también la pasta que nos va a venir también muy bien. ¿Qué hacemos? Le abrimos por aquí y le vamos a echar un poquito en el centro del micro. Tampoco le echamos ni demasiado en exceso, porque el tener en exceso también puede llegar a ser perjudicial. Con esa pasta que acabamos de echar, cuando conectemos o cuando pongamos el disipador, como podemos ver, hay que quitarle este plastiquito, lo quitamos y lo único que hacer es alinear estos tornillos, este y este, con ese y ese. Simplemente lo bajamos de forma que se quede alineada y habrá que apretar los tornillos. Aquí tenemos uno, hay que ir apretándolo también como a partes iguales, no apretarlo solamente de uno de los lados. Intentar apretarlo por los dos lados a la vez. Esto nos cuesta un poquito, tienen que estar bien alineados. Y apretarlo, le vamos apretando de un lado y de otro. De un lado y de otro, para que vaya bajando el propio disipador a la misma altura. Llevo unos muelles que no van a permitir que haya un apriete en exceso. O sea que cuando veis de que ya empieza a estar un poquito más duro, pues paráis. Realmente no tiene que apretar en exceso la placa base. Ahí ya se queda muy bien sujeta, o sea que ya no se nos va a mover. Ahora, para poner el ventilador tenemos que tener en cuenta una cosa. Vamos a abrir un poquito. Si os dais cuenta, aquí nos aparece, no sé si lo vais a poder ver, unas flechas hacia allá y hacia allá. Quiere decir que el ventilador va a girar en ese sentido y va a sacar el aire en ese sentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que el aire que coja del disipador no lo saque hacia esta parte de aquí, para que la extraiga fuera de la propia carcasa. Entonces, la posición sería conectarlo aquí en esta posición. Lo bajamos por aquí abajo y ya simplemente tenemos que hacer la conexión al propio disipador. Para conectarlo, simplemente tenemos que ponerlo alineado con el disipador y luego estas pestañitas que lleva aquí, que estoy moviendo, tenemos que llevarlas hacia adentro para que se enganchen en el propio disipador. Ahí tenemos una puesta y esta tarjeta gráfica nos va a costar un poquito, pero se puede poner sin problema. Ya la tenemos ahí puesta y se quedaría así tal cual lo estáis viendo. Lleva aparte otro ventilador que vamos a colocar también, que irá en esta posición. Le vamos a poner dentro de la bolsita que nos venía el disipador, lleva otras dos piezas de estas que las vamos a colocar primero. Para colocar estas piezas que vienen con el segundo disipador, simplemente lo metemos por esta ranurita, lo metemos por medio y aquí le tiramos un poquito y lo bajamos hasta que conecte. Ya se nos quedaría una puesta por aquí. La otra, pues el mismo proceso. Colocamos uno por aquí, lo metemos por aquí dentro y el otro por ahí. Y ya se nos quedarían las dos pestañas. En este caso lo tendremos que poner exactamente igual que el otro. Tener en cuenta que si usáis este disipador, el tamaño de la caja importa, porque si se nos queda pequeña la caja no nos va a coger. Este disipador tiene un tamaño enorme. Entonces tenerlo también muy en cuenta. Eso lo conectamos por aquí y ese por aquí. Y ya tendríamos nuestros dos ventiladores de la CPU conectados. Pues nada, le damos la vuelta al ordenador y vamos a ver aquí un pitoste de cables monumental. No os preocupéis porque es completamente normal. Esto aquí no se va a ver porque esto se va a quedar luego cerrado. Se me ha olvidado comentaros una cosa. Tenemos que coger otro cable de alimentación de nuestra bolsa de los cables de alimentación. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado tener en cuenta este cable. Este cable lo que va a hacer va a ser alimentar esta piececita de aquí y esta piececita de aquí. Esto es lo que va a alimentar los LED de la propia caja y esto nos va a alimentar, lo voy a acercar para que lo veáis, los ventiladores que os comenté al principio, para que los propios ventiladores de la propia caja funcionen a la vez que el micro. Y si necesita tiene mucha temperatura el ordenador, que mueva todos los ventiladores acorde. No que tengamos uno funcionando a topes y el de la CPU funcione muy despacio, porque aparte de hacer mucho ruido, sería un gasto de energía innecesario. Entonces tenemos que buscar un cable para poder conectar este cablecito. Es muy sencillo. Nos metemos y a ver si hubiera alguno cortito, que yo creo que no. Este no vale, este tampoco, este tampoco.
Pues tengo que coger uno de estos mismos. Este lleva la conexión que haremos a la fuente de alimentación, que es esta de aquí, y luego usaremos otro de estos cables, que es el que vamos a conectar aquí. Irá de esta forma. Esto ahora lo conectamos a la fuente de alimentación, igual que conectamos el disco duro, exactamente igual en el mismo cable, conectaremos este otro cable. Así que nada, voy a conectarlo para que lo veáis y seguimos. Pues ya hemos conectado el cable este que os he comentado a la fuente de alimentación. Es simplemente conectarlo en uno de los huecos que ponía SATA o Periferi, que es algún periférico. Y ahora vamos a ir al switch de la CPU, de la refrigeración. Es el que tenemos que conectar para que funcionen todos los motores, todos los ventiladores al unísono y que aumente o no bajen la velocidad en función. ¿Qué tenemos que hacer? Este cable de aquí que pone PW cable, tendremos que conectarlo a la placa base, al conector CPU. ¿Dónde está ese cable? Lo tenemos aquí. Lo vamos a sacar este cable por aquí. Vamos a ver, que lo veáis viendo. Sacamos por aquí el cable. Llega justito, pero llega, ¿vale? No vais a tener ningún problema. Vamos a dar aquí un poquito más de luz, que lo veis todo perfectamente. Y si os dais cuenta, aquí aparece uno que pone PUMP fan 1 y luego pone CPU fan 1. Pues en este es en el que tendremos que conectarlo. A ver si consigo que lo enfoque donde yo quiero. Como hay tantos cables, tendremos que conectarlo en este que pone CPU fan. Conectamos el que hemos cogido de abajo y lo conectamos aquí. Solo lleva una posición que se ve claramente cuál es. No deja ponerlo de la otra forma. Lo conectamos aquí y este es el que va a mandar las corrientes al cacharrito este que tenemos al otro lado. Bueno, aquí tenemos los conectores de cada ventilador del Noctua, del disipador de la CPU. Lo vamos a bajar también por aquí, porque tendremos que conectarlos ahora después abajo. Lo bajamos por aquí para que nos salga en esta parte de aquí arriba. Estos dos son los de los ventiladores que hemos instalado del disipador de la CPU. Este es el que hemos conectado ahora mismo, que va directamente aquí. Y ahora este cable es el que tendremos que utilizar para conectar estos dos ventiladores de la CPU, pero como podéis ver no se puede conectar dos en uno. ¿Qué tenemos que hacer? En nuestra caja de la CPU del disipador Noctua no viene este cablecito. Simplemente tendremos que coger este cable, conectarlo aquí, la punta que viene solamente de uno, y estos dos, pues cada uno a un ventilador. Uno por aquí y el otro por aquí. De esta forma vamos a tener, como os he dicho, a través de este aparatito, que en el fondo es una maravilla porque nos va a permitir tener un funcionamiento mucho más, sin menos ruidos, sin menos vibraciones, porque no van a estar funcionando los ventiladores de la CPU a tope. Solamente van a funcionar cuando realmente lo requiera, que es cuando va a mandar la CPU, que es cuando activará la CPU. Y con este aparatito nos repartirá. Aquí tenemos otras 3 conexiones libres, es por si queremos poner 3 ventiladores más aún. O sea que nos permite esa conexión. Aquí tendremos los 3 que tenemos en el frontal y este de aquí que es el que tenemos en la parte de atrás de nuestra CPU, que la tenemos. Así que nada, básicamente esta es la instalación de todos los cables. Esto ahora, pues con mucho cuidado, podemos ir poniendo bridas. Por ejemplo, aquí tenemos una pestañita que sobresale, pues ya es ir cogiendo, poniendo bridas, ir sujetándolo todo para que se quede todo lo más curioso posible. Esto ya, bueno, si queréis os lo voy a enseñar cómo lo voy a hacer yo, pero esto ya va a criterio de cada uno. Si queréis incluso dejarlo así, funcionar va a funcionar, o sea que no vais a tener ningún problema. Así que nada, voy a ponerle yo un par de bridas y seguimos ya con el cierre de la caja y empezar a hacer las pruebas. Pues nada, ya más o menos se nos quedaría así la instalación, como podéis ver. Como esta parte no se va a ver, da igual que se quede un poquito mal, no os preocupéis. Esta parte va a estar completamente tapada, no es la parte que da la venta. Y ya tendríamos todos los cables conectados a nuestro todo el sistema. Así que nada, vamos a empezar a poner las tapas y a empezar a hacer las primeras pruebas. Ponemos la tapa, como sabéis hay que hacerlo coincidir los raíles que lleva y deslizarla hacia adelante. Le ponemos los tornillos aquí. Como podéis ver, la parte de atrás se queda con su chapa que pusimos, con todos sus conectores alineados. Estos luego son los que utilizaremos de la tarjeta gráfica, que quitaremos los que necesitemos para que así no entre polvo a los propios conectores, y la fuente de alimentación, que podremos encenderla y apagarla con ese interruptor de ahí.
En la parte delantera, que es la parte que va a quedar visible, vamos a ver esto. Evidentemente esto es de gran tamaño, o sea que tapa parte de la placa, al igual que la tarjeta gráfica, que también tiene un tamaño bastante grande, no va a tapar parte de la caja, pero bueno, la iluminación va a seguir viéndose y vamos a poder ver los LED que lleva. Esto también se ilumina, esto de aquí abajo también se nos iluminará y queda bastante bien. Así que nada, vamos a poner esta tapa y seguimos. Perfecto. Ya tenemos nuestro ordenador montado. Vamos a poner las tapas delantera y la de arriba. Aquí le ponemos el filtro que permite o que hace que no entre tanto polvo dentro del ordenador. De esta forma. Así y así. Esta parte de aquí debajo encaja dejándolo caer. Y luego aquí lleva dos pequeños imanes, estos dos de aquí, que cuando los soltamos se queda ya pegado. Y de esta forma permite que no entre tanto polvo, porque estos ventiladores van a ser de entrada de aire. Esta caja lo que tiene bueno es de que tiene un flujo de aire muy bueno. Entra el aire por la parte de adelante y sale por la parte de atrás. Y por la parte de abajo si le pusiéramos o por la parte de arriba. Así que nada, vamos a poner las tapas. Esta de aquí arriba simplemente tenemos que alinearla con los conectores USB que tengamos. La bajamos haciendo presión y tendremos ya una puesta. Y la otra, pues simplemente igual, solo que desde el otro lado. Conectamos aquí, lo ponemos aquí a presión, la levantamos y apretamos. Y ya tendríamos nuestra caja completamente terminada y montada. Así que nada, este ha sido el montaje físico del propio ordenador. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros a mi canal, compartirlo con quien penséis que pueda hacerle falta. Y nos vemos en el siguiente vídeo de la instalación del sistema operativo y de todas las funcionalidades que vamos a tener con este ordenador. Nos vemos, un saludo, hasta luego.